Ahí está, ahora sí. Bien, vuelvo otra vez. Se ve la tabla de fondo, ¿no? Sí. Bien. Sí. Un poquito esto para que no me moleste a mí. Ahí está, Una bárbaro. Bien, pregunta. entonces dijimos, para organizarla tenemos que pensar que tenemos estas columnas que van de la columna 1 a la 18, que corresponden a los grupos, o también llamados familias de elementos. La pregunta, ¿por qué familia? Porque como una cuestión de que las familias conservan caracteres que son propios, ¿sí? Van a conservar caracteres que son del mismo grupo, ¿sí? Y las filas corresponden a los periodos o niveles energéticos, ¿sí? ¿Por qué periodos? Porque fíjense que los periodos van del 1 al 7. En algunas tablas nuevas tienen un periodo 8 que está en discusión, ¿sí? Y si ustedes se fijan, en algunas tablas, algunos elementos de la tabla periódica que tienen un valor bastante alto a partir del 111 en adelante, en algunas tablas no tienen nombre, ¿sí? Pero en las tablas modernas ya sí. Daniel, Sí, dijiste sí. periodos en... Acá preguntaban por la asistencia. Sí, después cuando salen, sí, cuando tengamos la actividad pongan la asistencia, sí. ¿Sí? No, profe, no Igualmente está ahí me va a tu quedar materia. registrada, ¿por qué? Porque hay que hacer una actividad y ahí va a quedar, ¿sí? Así que quédense No aparece tranquilos. tu materia, entonces no podemos poner la asistencia. Tipo, Bueno, nos igual salta la quédense materia de tranquilos porque mañana. después en la actividad, ahí sí Bien. va a aparecer la asistencia, ¿sí? Porque después cuando terminemos con biología una cuestión de formas, hay un pequeño cuestionario y ahí sí va a aparecer la asistencia, ¿sí? Porque yo bajo el registro después. Bien, así que Daniel, quédense tranquilos. habías dicho que las filas representaban los periodos A o los niveles. periodos o niveles de energía, que van del Niveles. 1 al 7. Repito, en algunas tablas pueden encontrar un periodo 8 que está en discusión, ¿sí? Fíjense que la tabla tiene una forma en la cual uno podría haber puesto un elemento al lado del otro y hacer como si fuera una cinta métrica. Pero ¿qué pasa? Como los átomos, y ahora lo vamos a ver en la animación que voy a mostrar, a partir del núcleo hacia afuera van formando niveles de energía que cada vez se alejan más del núcleo, por eso es que están puestos en filas. Porque si no lo que hubieran hecho era poner un elemento al lado del otro, hacer una larga, ¿sí?, fila de elementos y con eso ya bastaría, ¿sí? Pero por eso se ponen en estas filas que corresponden a los niveles de energía de cada átomo, de cada elemento, perdón, de cada elemento. Cuando digo átomo y elemento, a veces uno dice, son cosas iguales. No, átomos son todos son átomos, pertenecen al nivel atómico, ¿está claro? Pero elemento es el particular, por ejemplo, elemento carbono, elemento nitrógeno, elemento sodio, ¿sí? Cada elemento tiene una característica que vamos a ver que le es propia. Bien. Ahora, voy a empezar a describir las columnas. La primer columna corresponde a los llamados metales alcalinos. Ojo, ojo con esto. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el primer elemento de toda la tabla es el hidrógeno, y no es un metal. Y tampoco es un no metal, es un anfótero. ¿Qué quiere decir que sea un anfótero? Que se puede comportar como metal o como no metal. Eso va a depender de con quién se enlace o con quién reaccione químicamente. Se puede comportar o bien como un metal, cuando se encuentra con un metal mucho más electronegativo que él, o bien como un no metal, cuando se encuentra, por ejemplo, con un metal, por ejemplo, alcalino, ¿sí?, del mismo grupo. Entonces, los reales metales alcalinos son del litio hacia abajo, ¿sí? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Estos son todos metales alcalinos. El grupo número 2 corresponde a los llamados metales alcalino-térreos, o alcalinos térreos, es lo mismo, ¿sí? Que tienen la característica de que en el primer periodo, fíjense que no tienen ningún elemento. Es decir, que el primer periodo sí contiene al hidrógeno, pero en el segundo periodo, fíjense que no hay nadie. ¿De acuerdo? En esta columna no tengo a nadie. Si yo hago como si fuera la batalla naval,
y quiero cruzar el periodo 1 con el grupo número 2, fíjense que no hay nadie, ¿está? El segundo periodo recién contiene al belirio. Del grupo número 3 al grupo número 12 inclusive, toda esta columna tras columna que siguen hasta el periodo número 7 corresponde a los metales que se llaman elementos de transición. La pregunta, ¿por qué transición? Porque es la transición justamente de lo metálico a lo no metálico. Si miran bien en la tabla, en algunas tablas, acá no está tan bien claro, pero del grupo número 13 al grupo número 12 hay cosas que van variando, ¿sí? Del grupo número 13 al grupo número 17 y hacia abajo, tengo tres zonas. Si ustedes ven ahí, tienen como una escalera que acá no está tan bien dibujada, porque hay un celeste y un celeste un poquito más oscurito, no se ve bien. Ustedes capaz que en la tabla lo tienen, fíjense por favor. Sí, se ve. El boro, el silicio, el germanio, ¿está? Todos estos elementos hacen una división. Los que están por debajo, que encabeza el aluminio, se llaman metales pobres. Todos los que están acá. La zona del medio son metaloides. Y muy poquitos, y fíjense por favor, y síganme la explicación que yo di la clase pasada, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo, yodo, son no metales. ¿De acuerdo? Estos poquitos. Y fíjense una cosa, si ustedes piensan en la clase pasada, de estos Perdón, que yo profe. mostré... Sí, Profe, te escucho. perdón. ¿Y ástato? No, El no lo astato nombraste. generalmente está considerado más un metal pobre, no un no metal. Ah, Profe, ¿qué ¿Ah? son los últimos? Los últimos son no metales. Y si ustedes me Perdón. exigen la explicación que yo di la clase pasada, de estos que yo mencioné, ¿sí? 5, ¿a quiénes corresponden? A ver, ¿A los bioelementos? ¿Pero cuáles? De todos. A los Los bioelementos primarios. Los primarios, primarios. muy Los bien. primarios. ¿Está claro? Los primarios. ¿Está? Carbono, nitrógeno, ¿sí? Oxígeno, fósforo, azufre y falta el hidrógeno, que en realidad en las tablas nuevas, hace ya muchos años, se lo colocó en este lugar que está ahora. En las tablas más viejas estaba en el medio. En vez de estar acá, estaba puesto en este lugar, en el medio, como si estuviera aparte. ¿De acuerdo? Después, la comisión, la IUPAC, que es la Comisión Internacional de Química Pura y Aplicada, lo que hizo fue justamente ponerlo como, en realidad, como el periodo y el nivel al cual le corresponde. Pero antes el hidrógeno estaba en el centro de la tabla. Por eso que se comporta como no metal, igual que el carbono, igual que el nitrógeno. Es más, vamos a ver, cuando ya arranquemos la materia, que cuando uno habla, por ejemplo, de los monosacáridos, son estructuras biomoleculares que corresponden justamente a estructuras ternarias, porque tienen la mayoría 3 elementos solamente: carbono, hidrógeno y oxígeno, nada más. ¿Tá? Después se empieza a agregar en las proteínas el nitrógeno, y después en los ácidos nucleicos se agrega el fósforo. El azufre también se agrega en las proteínas porque hay 2 aminoácidos que tienen azufre, la metionina y la cisteína. ¿Está? Bien. El grupo que está en el fondo de la tabla, el grupo número 18, que está cabezado por el helio, neón, argón, quitón, radón, xenón y radón, perdón, son los llamados gases nobles, gases inertes o gases raros. ¿Por qué esta denominación? ¿Por qué la denominación de inerte? Porque no reaccionan químicamente. La pregunta es, ¿por qué no reaccionan químicamente? Porque no lo necesitan. Porque tienen su última órbita completa. De ahí que todos los demás elementos de la tabla sí necesiten, de alguna manera, completar este nivel
aunque sea parcialmente para los elementos de transición, y poder hacer enlaces o, de alguna manera, uniones químicas. ¿Está claro esto? ¿Vamos entendiendo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Párenme, ¿eh? Yo, profe, perdón. ¿Cuáles dijiste que eran los gases nobles? Que Los no, del grupo 18, toda esta columna. todos. Sí, ¿El todos. organizón también? Todos, todos. Todos. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿Sí? Todos son gases Profe, nobles. ¿Sí? en mi tabla me parece que son inertes, no nobles. Es lo mismo, por eso dije, nobles, raros o inertes, es lo mismo. La ¿Por qué palabra no en realidad, necesitan- la palabra correcta sería inerte. ¿Sí? Porque inerte quiere decir que no reacciona. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Está? Noble, ¿por qué se le dice noble? Porque como si fuera algo que no se mezcla, ¿sí? Que no se mezcla con otros, por eso es noble. Pero son sinónimos, chicos. ¿Está? ¿Hasta acá se entendió? Profe, Sí. yo tengo una duda. Y dale, pregunta. Vos dijiste que en el grupo 367 había 3 tipos de metales. No, 3 Pobres. tipos. Es como si lo pudiéramos dividir en 3. ¿Está? Claro, Como metales si yo pobres, metaloides y no metales. Primero metales pobres. Primero Sí. metales pobres. La zona que está por debajo del boro, que arranca con el aluminio. ¿Sí? Esos son metales pobres. La zona del medio, esa escalerita que está en el medio, son los metaloides. Y la zona superior, que son los elementos que yo mencioné, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo y yodo, son los llamados no metales. ¿Sí? Ah, listo, ahí entendí. ¿Quedó claro? Fíjense Claro, que en esta sí, tabla lo tienen, ¿ven? Si yo voy Pero una acá, pregunta, alcalino, alcalino terrio, ¿ven cómo voy pasando? Profe, Ahora una voy a pregunta. llegar. Sí. A mí me aparece el germanio, antimonio, telurio y polonio en Sí. otro color. Sí, fíjate, mira. ¿Ves ¿Y que qué yo son? toco acá? ¿Ves semimetal? ¿Lo ves Metaloide. ahora? Sí. ¿Se ve ahora? Ay, sí, ¿Ah? sí. Por eso yo Esa es la decía zona del que, medio. ¿ves? Si yo me paro acá, lo que pasa es que el que hizo esto tenía que ser un poquito más inteligente y había puesto no en 2 colores, no en un color igual, sino en un color más. Pero ¿ven que ahí se ve ahora la zona? ¿Ven que hago esto? Me queda debajo y ahora me queda de arriba. Y recién los no metales son estos. Fíjense el hidrógeno, ¿lo ven? Que se pone verde como no metal. Profe, Sí. ¿y los de abajo del todo qué serían? Ahora, no llegué todavía. Vale. Pará. Bien. Profe, una pregunta Sí, antes que sigas, perdón. sí. Los gases inertes, ¿por qué no Porque tienen su necesitan última órbita reaccionarse? completa. No necesitan. Listo. O sea, a ver, espera un cachito. Hay una teoría que es la teoría de Lewis. Lewis, digamos, en sus relatos químicos, habla de que cuando los elementos se combinan químicamente es para completar lo que se llamaría el octeto. Es decir, que en la última órbita haya 8 electrones, salvo para los primeros, que se llama de dueto. Se habla de dueto porque son 2 electrones. En realidad, la paradoja de Lewis se rompe a partir de algunas excepciones que violan las reglas de Lewis, como los elementos de transición. Porque nunca lo hacen, no tienden a completar su última órbita con 8. Pero los elementos que se llaman representativos, es decir, el grupo número 1, el grupo número 2 y del grupo 13 al 17, sí hacen esto. Tienden a completar su última órbita asemejándose a los gases nobles. ¿De acuerdo? Como si fuera una moda. Tienden a estabilizarse electrónicamente. Esa es la realidad. ¿Sí? Ahora, los elementos que están por debajo, ¿sí? ¿Los ven acá abajo? Las tierras lactánidas y las tierras actínidas, o lactánidos y actínidos, es lo mismo. Son elementos de transición interna. ¿Por qué interna? Porque en realidad es como si la tabla fuera más larga y apaisada y estuvieran extraídos de la tabla para hacerla más corta y más cómoda de manejar. ¿Está claro esto? ¿Cuál es la realidad también que tienen que pensar? Que todos estos elementos
pertenecen al grupo 3. ¿De acuerdo? Quiere decir que como si estos elementos los pudiéramos hacer un librito y meterlos dentro del grupo número 3. Por eso acá dice del 57 al 71, fíjense que hay un salto, porque tenemos 56 el bario, 57 el antaño, pero después viene el afnio acá, es decir, hay un salto. En realidad no es que hay un salto, la tabla sigue acá abajo. ¿Quedó claro? Ajá. Una cosa O sea más. que son de transición. Son elementos de transición. ¿Por qué se les dice interna? Porque estaban en el medio de la tabla. ¿Está? Entonces pertenecen al periodo 3. Al grupo, a la misma columna. ¿Está? Ah. Periodo, fíjate que tiene 6 y 7, pero el grupo es el 3. ¿Está claro? Es como si la tabla... Es más, hay tablas periódicas que se venden que son más apaisadas y esto lo tienen en el medio de la tabla. Pero todos pertenecen al grupo número 3. Igual estos elementos prácticamente no se utilizan. ¿Te parece O sea, que no? ¿Te parece? ¿Qué hacemos con la química nuclear? Mirá quién está ahí abajo. Las guerras nucleares, ¿en qué se basaron? Uranio. ¿No has visto películas, chicos? Cuando dicen una cabeza de uranio, de un proyectil, una bomba atómica, ahí lo tenés ahí abajo. Los elementos que están en este violeta o lila, que lo ven acá abajo, que son los actínidos, son radiactivos. ¿Qué quiere decir que sean radiactivos? Que emiten radiaciones, que pueden ser alfa, beta o gamma. ¿Está? Son elementos muy peligrosos, son elementos que el hombre comenzó a manipular y son elementos que han hecho, por un lado, el bien, medicina nuclear, y por el otro lado han hecho desastre como Chernóbil. ¿Está claro esto? ¿Se entiende eso? El hombre ha manejado distintas clases de energía, ¿sí? Cuando el hombre comenzó a manejar la energía, a través, por ejemplo, del fuego, porque el fuego es una forma de energía, ¿sí? Siguió tratando de descubrir formas energéticas. Por ejemplo, la luz, ¿sí? La luz le dio, de alguna manera, ¿sí? Los rayos le dieron la visión de la electricidad. Luego comenzó a manejar también elementos químicos para poder generar energía. Y hoy maneja energía eólica, energía mareomotriz y, por ejemplo, energía nuclear. ¿Está claro esto? O sea, que fíjense que esos elementos que están ahí abajo sí son importantes. Es más, los elementos que están desde el 109 en adelante, ¿los ven que están en un gris más clarito, que dice desconocido? Son elementos que están hechos por el hombre, por lo que se llama fisión nuclear, donde se funden entre sí, de ahí la palabra fisión, ¿sí? Núcleos atómicos y se generan nuevos elementos, ¿sí? Es más, muchos de estos, por ejemplo el ibermonio, no estaba bautizado, en algunas tablas lo tienen como porque no tiene nombre, ¿sí? Alguno que tenga una tabla en papel ahí va a ver que estos elementos recién hace 2 años los bautizaron, no tenían nombre, ¿sí? Bien. Una consulta. Sí. En caso, si no tiene que ver con el tema, decime, pero si las últimas dos, las 6 y las 7, los lactánidos y los actínidos, tuviesen, digamos, para no hacer más, justamente que no quede tan larga la tabla, si estuviesen en donde deberían estar, ¿no se correrían todos los otros elementos para la derecha o para abajo? No, en realidad fíjate que ahí te dice, está muy clarito, 57 al 71. ¿Lo ves? Claro. Es decir, no es que se correrían, la tabla se cortaría ahí, esto estaría metido ahí en el medio y sería más larga nada más, más ancha mejor dicho. ¿Está claro? Claro. ¿Sí? Es como si vos cortaras con la tijera, fíjate, el grupo número 4, ¿sí? Sí. Agarrás una tijera y cortás todo el número 4, separás la tabla y agarrás esto que está ahí abajo y lo metís ahí adentro y lo volvés a pegar. Quedaría el grupo 4 o 3, digamos, más largo, pero no más columnas. No, en realidad sería lo mismo, o sea, esto pertenecería al grupo número 3, como si el grupo número 3 tuviera, como si fuera una, no sé cómo decirte, una extensión, si lo querés ver así. ¿Está? Pero la tabla quedaría igual. La única diferencia sería eso. ¿Está? Ahora,
En algunas tablas ustedes van a encontrar. Una consulta, Sí, Dani. sí, Mira, yo tengo abajo, o sea, en la línea de los desconocidos, sí. tengo dos que están con otro color. Por ejemplo, flerovio me aparece como que es un metal pobre. Sí. ¿Puede ser? No. Puede ser, sí, depende cómo estos elementos los hayan clasificado. No te olvides que estos elementos son nuevos, ¿sí? Por eso en algunas tablas yo les digo que todavía no tienen nombre, ¿sí? Si yo buscaba una tabla hace 2 años atrás, no tienen nombre. Sí. Y copernicio también, Sí. pero me aparece como elemento de transición. De transición, sí, sí. Porque son elementos que están, fíjate que dice desconocido porque están estudiando todavía cómo responden químicamente, ¿sí? Y ahí está su clasificación. O sea, lo clasifico así, tipo como... Sí, igual no se preocupen porque estos elementos todavía... a ver, en la química ha habido históricamente muchos cambios. Y en los químicos hay muchas cosas que todavía no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, cómo nombrar, ¿sí? Si uno tiene los sistemas de nomenclatura, está el sistema tradicional, el sistema stock y el sistema que se dice sistemático. Y uno puede decir ácido sulfúrico, tetraoxosulfato de hidrógeno, y es lo mismo. Y sin embargo, si uno va a la ferretería, no lo van a vender. A una droguería pide ácido sulfúrico. Entonces hay muchas cosas que todavía están, ¿sí?, para terminarse, por eso no se hagan problemas, ¿sí? Vamos a trabajar, sí, con los no metales y con algunos metales que son los metales que sí acompañan a la vida, ¿de acuerdo? Esto de acá abajo es solamente una cuestión de clasificación que estoy dando yo, nada más, ¿está? Esperen que quiere seguir. Bien, ahora, cuando la tabla periódica se acuña, ¿sí?, de esta forma, la tabla más vieja es la de Mendeleev, y esa tabla tenía huecos, porque había elementos que todavía no habían sido encontrados, y Mendeleev fue muy inteligente en dejar esos espacios vacíos para después poder ser completados cuando de alguna manera se podrían descubrir estos elementos que estaban en la naturaleza en ese momento, ¿sí? Ahora, en las tablas más viejas van a encontrar, y algunos lo deben tener ahí, que hay números romanos. ¿Alguno tiene alguna tabla de esas? Fíjense, que dice 1A, 2A, y después acá aparece el B. Yo tengo. Yo también la tengo. Bueno, ese sistema de clasificación habla de que el grupo número 1, el grupo número 2 y del grupo 13 al 18 son elementos representativos. Por eso el número romano está acompañado por una A. ¿Sí? Del grupo número 3 al grupo número 12, fíjense que está acompañado por una B. El número romano está por una B. ¿Por qué? Porque son elementos de transición, ¿sí? Es la única salvedad. Hoy en día se prefiere directamente clasificarlos del 1 al 18. Es mucho más fácil, ¿sí? Y evitar la A y la B. Ahora, ¿por qué se ubican así? ¿Por qué se ubican de esta manera? Se ubican de esta manera por el número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número de protones de cada elemento. Es decir, el hidrógeno tiene un protón, el helio tiene 2, el litio tiene 3, el belirio tiene 4 y así sucesivamente. Si me voy, por ejemplo, qué sé yo, al telurio tiene 52. Si voy al hierro tiene 26. Si voy al bario tiene 56 protones. Y los protones, junto con los neutrones, se encuentran en el núcleo del elemento, ¿sí? Los electrones se encuentran en la periferia nuclear o en la zona electrónica o zona de orbitales. Están fuera del núcleo, ¿sí? Los protones y los electrones tienen carga eléctrica. Los protones carga positiva y los electrones carga negativa. Y la carga cuantificada es exactamente la misma. Pero no es así la masa. La masa de un protón y la masa de un neutrón son prácticamente iguales.
¿Sí? Profe, ¿puedes repetir lo de las cargas, por favor? Sí, los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Y la carga cuantificada, que se expresa en coulombs o microcoulombs, ¿sí?, es exactamente la misma. Es decir, que un protón y un electrón tienen la misma carga eléctrica. Carga eléctrica, pero no así la masa. La masa de los protones y de los neutrones es prácticamente la misma, ¿sí? En cambio, la masa de los electrones, si yo la comparo, es 1800 y pico de veces menor. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa atómica solamente corresponde a los protones y neutrones. A esto se lo llama número másico. Miren un cachito. Si yo veo al hidrógeno, el número másico, ¿lo ven ahí en grande? 1,008. ¿Lo ven? Está acá, en verde. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? 1,008. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tiene 0,008 neutrones? No. El hidrógeno no tiene neutrones, porque si hago 1 menos 1 me da 0. Este 0,08 corresponde a la... En realidad, me tengo que adelantar un poquito. Los elementos tienen algunas variedades que se llaman isótopos. No es mismo que isopo, ¿eh? Ojo. Los isótopos son elementos que tienen el mismo número atómico, pero distinto número másico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay elementos que tienen, por ejemplo, el hidrógeno tiene un similar que se llama deuterio y tiene otro que se llama tritio. El hidrógeno no tiene neutrones, pero el deuterio tiene un neutrón, por eso es radiactivo. Y el tritio es mucho más radiactivo, ¿sí? No es natural en la Tierra, es artificial, y tiene 2 neutrones, ¿sí? Es más pesado. El deuterio se utiliza en los reactores para hacer agua pesada, que es el agua que se utiliza en las cisternas atómicas. En Balseiro, por ejemplo, en el sur de Bariloche, ¿sí? El Instituto Balseiro tiene un reactor de agua pesada. Se utiliza para hacer energía nuclear. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Y la que quieras. Los protones y los neutrones tienen el mismo, y ahí me... La misma, similar masa atómica. Similar masa. Varía en picogramos, para que te des una idea. Los átomos chicos no se pueden ver. ¿Sí? Gracias. Uno lo que Una puede... pregunta, profe. Sí, decime. ¿Los isótopos son los que tienen distinto número de neutrones, entonces? Exactamente. Porque Gracias. ninguno difiere en Z, en el número atómico. Si yo tengo el carbono, por ejemplo, tengo carbono 12, carbono 13 y carbono 14, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el carbono 12 es el que tiene 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. En cambio, el carbono 14, que es el que se utiliza para el registro fósil, por ejemplo, en vez de tener 6, tiene 8 neutrones, pero la cantidad de protones es la misma, no puede variar, si no es otro elemento. ¿Está claro? Si yo cambio los protones, estoy hablando de otro elemento, ¿sí? Y lo único que se puede transferir, ya sea porque el átomo cede o el átomo los capta, son los electrones. Los protones y los neutrones no se mueven del núcleo, salvo que sean radiactivos, ¿no? Pero ahí se desintegran. Pero los elementos nativos que conocemos en la naturaleza, ¿sí?, son estables. Entonces tienen un número atómico estable. Lo único que puede variar en los elementos es el número de electrones, ya sea porque se ceden, ya sea porque se captan, ya sea porque en los orbitales se comparten. ¿Estamos hasta acá? Una duda, profe, que me quedó. Vos habías dicho que los protones con los electrones se encuentran en el núcleo. No, protones y neutrones. Y neutrones. Sí. Ah, protones y neutrones. Los electrones dije que están afuera, en la periferia nuclear. ¿Sí? Otra cosita interesante de la tabla. ¿Sí? Los elementos también tienen un estado. ¿Cuál puede ser? Sólido, líquido o gaseoso. Hay 3 estados, ¿sí? Hay más, porque está el plasma, etcétera, pero vamos a hablar de 3 estados. Estado sólido, donde los átomos están
altamente ordenados, el estado líquido donde ya es más plástico y el estado gaseoso donde es caótico, donde las uniones químicas no existen, ¿sí? En la tabla, ¿cómo lo veo? Si ustedes se fijan, tienen color el elemento, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, y todos los gases nobles son gases. Y tiene el elemento está coloreado con un color particular, que acá es un marroncito, ¿sí? Muy pocos son líquidos. El bromo, el mercurio, y en algunas tablas está el galio. ¿Lo ven? Profe, ¿puedes repetir lo de sólido, líquido y el otro que habías dicho? A ver, en el estado de naturaleza, si yo lo veo estado sólido, es estado altamente ordenado. Porque los átomos se encuentran en un orden totalmente perfecto, ¿sí? Piensen en el hielo, por ejemplo. Las moléculas de agua hacen de que sus moléculas, estoy hablando de moléculas, no de átomos, no importa, ¿sí? Estén altamente ordenados formando cristales. Cuando paso al estado líquido, ya el estado es más plástico. ¿Por qué plástico? Porque los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, ¿está? Pero cuando hablamos de gases, el estado es caótico. No hay uniones entre los gases, no existen, ¿está? Por eso ocupan todo el volumen del recipiente, se pueden comprimir, se pueden expandir, tienen propiedades que son muy particulares, ¿sí? Y acá en la tabla tenemos hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro y todos los gases nobles. Repito, en estado líquido encontramos al mercurio y al bromo. ¿Alguna vez vieron? Una consulta. Sí. ¿Con qué tabla trabajaríamos? ¿Con esta de con internet? cualquiera. O la de, porque, por ejemplo, en la de papel, el galio también es líquido. Por eso, ¿qué acabo de decir recién? Sí, pero... No importa, no pasa nada. Mirá, fíjate, si yo le muevo a esto a la temperatura, mirá lo que pasa. Comienzan a cambiar, ¿ves? Mirá todos los líquidos que aparecieron ahora. ¿Ves? Porque le cambié la temperatura. ¿Está claro? Fíjate que el hierro apareció líquido, pero estoy a una temperatura de 1935 grados centígrados. Y es lógico. ¿Sí? Ya se fundió. Ya no es más sólido, es líquido. ¿Está? ¿Está claro eso? Sí. Vamos a volver a la normalidad. Es más, fíjate que acá lo llevo a una temperatura menor y el mercurio es sólido. ¿Sí? A medida que voy subiendo la temperatura, obviamente van cambiando. ¿Sí? Por eso no se preocupen por esa clasificación. El mercurio, yo les decía recién, si ustedes se acuerdan, ¿sí? No hace mucho, se usaban los termómetros de mercurio, ¿sí? Que tenía el bulbo inferior de mercurio. El mercurio es tóxico, por eso se dejaron de usar. Y cuando se rompía un termómetro, de estos se formaban bolitas de mercurio, ¿sí? Tiene una tensión superficial tan alta, porque es muy denso, que es un líquido, digamos, muy pesado, ¿sí? Tiene una alta densidad. Es 13,6 veces más denso que el agua, para que se den una idea. Pero es líquido el mercurio. A temperatura ambiente estamos hablando, ¿no? Fíjese que acá estoy en 4 grados centígrados. Vamos a llevarlo a una temperatura de 25. A ver si la puedo llevar. 25 grados centígrados. Fíjense que son los únicos dos que me aparecen como líquidos, ¿sí? Si le sigo subiendo temperatura, ya apareció el 6, el cesio, el francio, ¿ven? Porque depende de la temperatura en realidad, no depende de otra cosa. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa me quedó de la tabla? Creo que nada más. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta, consultas acá? Fíjese que la mayoría son sólidos, es lógico. O sea, la mayoría son metales. La mayor parte de la tabla es metálica. Y no hago alusión al grupo de rock. Sí. No es un heavy metal. Profe, sí. Una duda. Sí. De Metallica el mejor disco que tiene es el concierto de la Sinfónica con San Francisco. Dale, seguí. Lo que dijo de radioactivo es una duda, digamos. No, capaz ya no va a tener que ver con la kinesiología, pero... No te creas. Bueno. Ahora te voy a explicar por qué. Dale. Cuando usted dijo que se produce ese desplazamiento del protón... del núcleo. Se emiten núcleos enteros a veces, ¿eh?
Las radiaciones pueden ser Claro, alfa, eso beta o gamma. ¿Cómo? Las radiaciones pueden ser alfa, beta o gamma. Ah, sí, escuché. Si son alfa, son digamos, núcleos eso enteros. va a conllevar a que se desplacen, digamos, puede ser múltiples electrones, y eso es lo que produce una alta cantidad de energía. Claro. ¿Por qué te digo que no te creas que no tiene nada que ver con ustedes? Hay pacientes oncológicos que se los trata con radioterapia, con bombas de cobalto, ¿sí? Y son pacientes que, por ejemplo, después de la radioterapia, pueden quedar con alguna lesión a nivel muscular y van a ir a rehabilitación tanto kinesiológica como fisiátrica con ustedes. O sea, no estamos tan alejados de eso. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? Claro, sí, no, desconocía de eso, la verdad. La bomba de cobalto, acá en Mar del Plata hay 2 centros, uno está en Guido y el otro está en la calle San Luis, que es con lo que se tratan los enfermos oncológicos cuando hay que irradiar un tumor o una zona donde hubo un tumor. Tumor de mama, se extirpa el tumor y después se hace generalmente primero quimioterapia, depende del protocolo del médico que lo dé, ¿sí? Del paciente y de la casuística. Generalmente se le hace primero quimioterapia y después radioterapia. Y es con bomba de cobalto. ¿Sí? Ahí son radiaciones gamma. Es energía pura eso. Son ondas electromagnéticas puras que lo que hacen irradiar sobre el tejido y matar células que son cancerosas, ¿no? También destruyen células propias. Bien, pero eso va más allá. No me voy a meter en ese terreno. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Queda claro? Perfecto. Bien. De la tabla creo que no más. Si tienen alguna duda, pregunten. Igual después cuando empecemos la materia vamos a hacer algún repasito de esto, pero vayan teniendo en cuenta que esto lo vamos a ver, sí o sí. Bien. Quiero mostrarles... Voy a ir ahora a... Profe, Sí, una duda. Sí. Dijo que el estado sólido es altamente ordenado, el gaseoso caótico, o sea que no está ordenado. ¿Y el líquido, cuál sería? Medianamente Plástico. ordenado, Se ¿no? le dice plástico. Plástico. ¿Por qué? Porque adopta la forma del recipiente que lo contiene. Vos tenés agua, por ejemplo, en un recipiente, la trasvasás a otro que es distinto, es decir, tiene distinto volumen, no, es el mismo. Porque adoptó la forma del recipiente que lo contenía. El estado sólido es el ordenado, el hielo. El líquido es el que tiene más movilidad, las moléculas se mueven, y en el gaseoso, al no haber uniones, ¿sí? El gas, las moléculas se encuentran a gran distancia unas de otras, ¿sí? Y no están unidas. En el líquido sí están unidas. ¿Estamos? O los átomos de mercurio, por ejemplo, tienen sus átomos que se desplazan, ¿sí? No hay uniones, pero se desplazan en esa masa líquida. Ahora, si vos pudieras llegar al mercurio, el estado gaseoso, va a estar totalmente separado. Y lejos un átomo va a estar muy lejos del otro. En eso varían. Bien. Les voy a mostrar otra cosita. Me voy a otra página. PHET. Igual la tengo descargada en la... Bueno, les voy a mostrar, a ver si... Voy a refrescar pantalla. Esta era la página que habías Sí, ya dicho. sé, espera un poquito. Ahí está. Bien, ¿ahí ven? Sí. PHET, simulaciones gratuitas en línea de física y química. Si van a simulaciones, ¿se ve lo que estoy haciendo? Sí. Bien. Acá tienen simuladores de todo tipo. Yo voy a buscar, ¿sí? En simulaciones, los de química. Esto es lo que tienen que aprovechar los recursos de Internet. ¿Sí? Ah, sí, profe, la he usado esa página, está muy buena. Es muy buena. Vamos a... espera que lo encuentre. Vamos a ver dos. El de isótopos y masa atómica. Y estoy buscando el de construir un átomo balanceado. Acá está. Lo tenía en la vista, no lo vi. Bien. Ustedes entran acá, lo pueden descargar,
¿Sí? Lo que descarga es un link que después abre la simulación vía remota, pero es lo mismo. O lo pueden abrir de acá. ¿Se ve la página de fondo? ¿Construye un átomo? ¿Lo ven todos? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, se ve. Fíjense que acá, por ejemplo, voy a átomo, hago doble clic, tengo la misma tabla periódica que ustedes vieron recién, ¿la ven? La misma tabla. Y por ejemplo, vamos a armar el hidrógeno. Entonces, subo un protón, miren qué pasa con el electrón. Lo voy a tratar de poner en el medio, miren qué hace. Vuelvo de vuelta. ¿Lo ven? Lo quiero poner en el núcleo. Fuera del núcleo. Y mire qué hace, lo pone afuera. Claro. Claro, se queda en la periferia. Exactamente. Y miren que me dice átomo neutro, ¿sí? Y me marca acá en la tabla quién es el hidrógeno. ¿Lo ven? Sí. Carga neta, carga 0. Número másico, 1. ¿Lo ven? Sí. Bueno, vamos a armar el helio. Para armar el helio, tengo que poner 2 protones en el núcleo, pero tengo que poner 2 neutrones y 2 electrones. Miren una cosa, lo voy a poner afuera, se va. Lo pongo en la primera órbita, en la segunda órbita, perdón, se va a la primera. ¿Está claro? Porque primero tenés que completar la primera órbita para pasar a la segunda. Exactamente, exactamente. Exactamente. Miren qué pasa si yo quiero poner otro electrón acá. Me lo pone en la segunda, pero ¿qué me dice ya? Me dice que es un ion de carga negativa. Es como que el helio hubiera tomado un electrón. ¿Sí? Vamos a armar el litio. Ahí está el litio. Tiene 3 protones, tiene 4 neutrones, ¿sí? Y fíjese que me dice número másico 7, es el mismo que está en la tabla, prácticamente, ¿sí? Y la carga 0. Miren qué pasa si al litio le saco un electrón. Ya me dice que es un ion, ¿y con qué carga queda? Positiva. ¿Ven que me pone +1 acá abajo? ¿Lo ven todos? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Profe, una pregunta. Sí, 2. ¿El protón es lo que te marca en la tabla periódica como el numerito arriba que dice? Exactamente, el número atómico, que se llama Z. Perfecto. Bien. ¿Y el Sí. neutrón y el electrón te lo marca en la tabla? ¿Con algún número? En o algo, realidad, o no? los electrones son, fíjate una cosa, si yo le sumo un electrón, ¿sí? Me dice átomo neutro, carga neta 0, tiene 3 protones y tiene 3 electrones. Es decir, que por eso dije, la cantidad de carga, como es la misma, los elementos eléctricamente son estables. Tienen la cantidad de carga negativa igual que la positiva. Por eso cuando yo le saco un electrón, se ionizan. Es decir, este tiene carga positiva. Un ejemplo más. Voy a hacer el flúor. A ver, ¿quién me dice cómo hacer el flúor? Busquen las tablas. ¿Cuántos neutrones, cuántos protones, cuántos electrones? 9 protones. 9 protones, 9 Entonces electrones. vamos. 9 Tenemos electrones. 9 protones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¿Neutrones? 10. 10. Tengo 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, va. ¿Cuántos Profe, una electrones? consulta. 9 también. 9. 2, pero quédate quieto. 3, 5. ¿Por qué 10 neutrones? ¿Por qué 10? Claro. Porque se Fíjense resta cuánto es el número que másico. se resta 19 menos 9. Exactamente. 19. El número másico es el que tiene coma. Ah, perfecto. Claro, pero a ver, piensen esto. Esa coma no implica que haya partes de neutrones. ¿Por qué? Cuando se construyen las tablas periódicas, fíjense que si yo tuviera que poner todos los isótopos del carbono,
las tablas serían gigantes, que hay tablas de esas, ¿eh? Si uno va a un instituto de energía nuclear, va a encontrar una pared, una tabla gigante donde están todos los isótopos, ¿sí? Para hacer la tabla más chica, lo que se hizo fue, ¿saben qué quiere decir la palabra ponderar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir qué quiere decir la palabra ponderar? A ver, ponderar es darle más peso a algo que tiene mayor relevancia. Por ejemplo, si yo a ustedes les tomo 2 parciales, ¿sí? Les hago hacer 5 trabajos prácticos en Internet. Cuando voy a ponderar, ¿a qué le doy más peso? ¿A los parciales o a los trabajos que hicieron en Internet? ¿Qué les parece? Parciales. Y a los parciales. ¿Se entiende? Ahora, no quiere decir que yo cuando hago el promedio de ustedes vaya a sumar todas las notas y dividirlas. No. Lo que tengo que multiplicar por algún coeficiente, por ejemplo, qué sé yo, para los parciales 0,80 y para los trabajos prácticos 0,50. Entonces, en la suma me va a dar más peso, le voy a poder ponderar al parcial más que al trabajo práctico. Como acá se pondera por abundancia en la naturaleza, quiere decir que el carbono 12 es el más abundante, porque es el que está en nosotros, en las plantas, ¿sí? Entonces, como el carbono 12 es el más abundante, se le da más peso al 12 que al 13 que al 14. Y se hace un promedio por porcentaje de abundancia. Y se multiplica por un coeficiente que vendría a ser el porcentaje relativo de abundancia de ese isótopo en la naturaleza. Por eso le dije, en los isótopos del hidrógeno, el más abundante es el hidrógeno nativo, que no tiene neutrones. El deuterio es radiactivo y el tritio es hecho por el hombre. Entonces, al hidrógeno y al deuterio se le da distinto peso. Como tiene prácticamente el 99,5% el hidrógeno y el otro 0,5, es un poquito menos, el deuterio está más cerca a la masa atómica de 1 que de 2. ¿Está claro? Fíjense el cloro. ¿Cuánto es la masa del cloro? A ver. Iba a preguntar exactamente eso. ¿Cuánto es? 35. 35,45. Sí. Porque el cloro tiene 2 isótopos, perdón. Y uno tiene prácticamente el 60% abundante y otro tiene el 40%. Entonces, cuando se hizo esto, le quedó 35,45. Para los fines prácticos, chicos, nosotros, para sacar los neutrones, cuando hagamos la materia, vamos a restar un número entero. O sea que si ustedes ponen, en vez de 35, 36, es lo mismo. ¿Está? ¿Se entiende esto? Como, a ver, el mercurio. ¿Cuánto pesa el mercurio? ¿Cuánto es la masa del mercurio? 200,6. 201. ¿Está claro? 201. Lo redondeo a 201. ¿De 5 para arriba? 201, sí, te escucho. ¿De 5 redondea para arriba? Sí, generalmente ustedes recuerden que 5 o más de 5 se le suma un decimal. Ok. Entonces, ¿por qué en el cloro no debería ser 35,5 para que sea 36? O 35,5, pero te va a dar una fracción y no hay fracciones de neutrones, ¿entiende esto? Digo, pero ¿no podría ser 35 en vez de 36? Es lo mismo, a eso voy, no va a haber diferencia. ¿Sí? Es un número más, un número menos, no pasa nada. ¿Está? El tema es que ustedes entiendan que no hay fracciones de neutrones, eso es lo importante. Perfecto. Que son entidades enteras. En realidad, si voy más allá, cada neutrón y cada protón está formado por partículas que son más chicas, como los quarks, pero no importa eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Profe, ¿y los electrones misma cantidad que protones? Siempre. Para sacarlos. Fíjate, mirá, Perfecto. donde dice átomo neutro, ¿lo ves? Mirá qué pasa si yo le sumo un electrón al flúor, que se lo puedo sumar. Me dice carga -1, ¿lo ves? Sí. ¿Y cuántos tengo en la última órbita? ¿Cuántos tengo? 10. No, ahora. No. La última. 8. Ahora tengo 8. Quiere decir que se asemeja al neón, ¿está claro? Siempre tiene que quedar, carga neta sería. No, la carga neta depende si se transfirieron electrones o no. Si se lo saco, fíjate que me dice átomo neutro, ¿eh? Y es más, esto es imposible. Esto es imposible. Para el flúor, me lo deja hacer el programa, pero recuerden ahora, para el flúor es imposible. Nunca va a ceder un electrón. ¿Sí? Porque es muy electronegativo. Bien. 11:57. Sí, dígame. Puede compartirlo, no puede... Sí, eso va. En realidad el flúor
Sí, que comparten es como hijo único. No, olvídate. Ok. No comparte nunca. No comparte nunca. No. No, en realidad tiende a formar moléculas, pero es tan electronegativo que ni siquiera con el oxígeno se puede llevar como amigos. Porque el óxido de flúor se escribe al revés. Se escribe el oxígeno y después el flúor. Porque el flúor tiende a tomar los electrones que tiene. Sí, es el único elemento tan electronegativo que no tiende a compartir electrones. Los demás sí, los demás pueden compartir, pueden, digamos, los no metales, ¿no? Tienden a captar electrones y los metales tienden siempre a cederlos. Por eso el metal tiene brillo propio. Yo agarro un pedazo de aluminio, lo froto y comienza a levantar brillo. ¿Está? Bien, hacemos una pausita de 5 minutos. Mientras hago la pausa, que yo voy a cortar video y audio míos, mientras me caliento un café, usen el programa, buceenlo un poquito, ¿sí? Ponen PHET, ¿sí? Se fijan, como hice yo, simulaciones, química, y de química van a cómo hacer un átomo. Y nos encontramos en 5 o 6 minutos. ¿Está claro? Para hacer la última actividad. Está bien. ¿Se entendió lo que tienen que hacer? ¿Sí? Sí. Bien. Dejo de compartir 2 minutos. Profe, Sí, me decime. sale construir una molécula. No, No hay sale otro átomo. que dice cómo construir un átomo. Párate. Ya te digo, construye un átomo, figura. Es otro el de la molécula. A ese no le vamos a dar importancia ahora. Por eso no, por eso te preguntaba. Están los dos. Construye un átomo y construye una molécula. ¿Sí? Busquen ese. Está entre los primeros. ¿Ves? El tercero es. Fíjense que tienen que poner química, ¿eh? ¿Ven? Química, aparece química general, Ahí química está. cuántica. Sí. ¿Sí? Si pones todos, te aparecen todos. Bien. Dejo de compartir. Y corto 1 minuto esto. Me caliento un café y seguimos.
Salud. Bien, acá volví. ¿Cómo van? ¿Les sirve? ¿Pueden ver las diferencias entre una cosa y otra? Ya después vamos a ver qué son los iones, todavía no se adelanten a eso. Un ion es un elemento que ha podido captar o ceder electrones. Eso se llaman iones, ¿sí? Si no, están en estado nativo, como están en la naturaleza. Pero cuando se combinan químicamente, una de las formas de combinarse justamente es el enlace iónico, en donde un elemento cede uno o más electrones y el otro los capta, ¿sí? Y así se forman los iones. Los cationes tienen carga positiva y los aniones tienen carga negativa, pero ambos son iones. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que cuando hablamos de sodio, potasio, cloruro, magnesio, calcio, que eran bioelementos secundarios, estos estaban en el entorno celular en estado ionizado, siempre. Si yo no tengo sodio metálico en sangre, porque me prendería fuego directamente. El sodio metálico es altamente reactivo. Es un elemento, un metal alcalino que no se puede dejar a la intemperie, porque si yo lo dejo a la intemperie, la humedad ambiente ya lo hace arder. Y es explosivo. En cambio, en nosotros, que tenemos sodio en cantidades industriales, les diría, ¿sí? Fuera de la célula, porque es un ion de exclusiva región extracelular, ¿sí? Está ionizado, está como catión sodio o ion sodio. Y el anión preponderante en el plasma celular y también en el entorno celular es el cloruro, es decir, es el cloro con una carga negativa. Que con este modelo no pueden llegar porque necesitan 17 protones, 18 neutrones, etc. Entonces no llegamos con eso. Una consulta. Sí. ¿Los cationes son negativos o positivos? No, cationes positivos. Positivo. ¿Y el otro es? Anión. Anión. Anión es negativo. Profe, yo Sí, tengo una preguntá. pregunta. Sí. Si vos querés armar un elemento, porque yo por lo que vi acá te da 10 protones nomás. Si vos querés armar un elemento de más de 10 protones, ¿cómo haces? No, por eso dije recién, con este modelo no se puede.
Esto es Claro, para pueden comenzar a ver y comenzar a tratar de hacerse una imagen, ¿sí? Fíjate que, por ejemplo, esto te da bien la idea de las órbitas, que son concéntricas al núcleo. ¿Qué quiere decir concéntricas? Se van alejando del núcleo, ¿está claro? A medida que el átomo va creciendo, ¿sí? Los elementos comienzan a acuñar cada vez más protones, también acuñan electrones, porque es la misma carga, la cantidad de carga es la misma, ¿sí? Entonces, si yo me voy, es como las capas de una cebolla, me voy adentro hacia afuera. Entonces, si yo voy a, por ejemplo, de ahí la palabra periodos en niveles energéticos. Si yo voy al segundo periodo, ¿sí? Ya en el fondo de la tabla tengo 10 electrones, porque tengo 2 en la primera y 8 en la segunda. Si voy al tercer periodo, en el fondo de la tabla, ¿sí? Voy a tener 18, cada vez son más grandes, ¿sí? Bien, y otra pregunta. ¿Nosotros siempre vamos a buscar que queden neutro o en algún momento vos No, en decís realidad los elementos están en estado neutro en la naturaleza. Si vos agarras una mina de lápiz, grafito, el carbono está en estado neutro. Ahora, si abrís el gas de la cocina, está como metano. Y si prendiste un fosforito y se combustionó, te forma dióxido de carbono, que es carbono oxígeno 2. ¿Está claro? Por eso van cambiando. La química es muy interesante en esto, en el que los elementos tienden a reaccionar químicamente, ¿sí? Pero vos podés tener hidrógeno y oxígeno en un reactor y no pasa nada. Le pusiste una chispa y se da una reacción totalmente explosiva, exotérmica, y se forma agua. Eso, por ejemplo, es lo que le pasó al Hindenburg. ¿Saben qué es el Hindenburg? ¿Quién fue el Hindenburg? ¿Alguien lo oyó en la historia alguna vez? ¿Conocen la banda Led Zeppelin? Alguno la tiene que conocer, si no me mato. Sí. Bueno, Sí. Zeppelin, ¿sí? Eran aeronaves que circulaban el cielo en Europa, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial. Cuando se le corta el suministro de helio a Alemania, ¿sí? Los alemanes comienzan a usar hidrógeno como gas. Error. Porque hidrógeno en los tanques, ¿sí? Cuando se inflaban los globos, ¿sí? Una pequeña chispa hizo que se prendiera fuego. ¿Está claro? Por eso hoy en día los combustibles a hidrógeno, que sería un combustible primero barato y segundo que no contaminaría el ambiente, como los combustibles fósiles, por ejemplo, ¿sí? Porque hidrógeno y oxígeno forman agua, todavía no son seguros. ¿Está? En algunos lugares del mundo ya hay, ¿sí? Combustible de hidrógeno para los automóviles, ¿sí? Pero en muy pocos lugares. Hay proyectos, pero es un combustible que sería de fácil utilización, porque se formaría hidrógeno y oxígeno, se estaría una reacción exotérmica rápidamente, se formaría agua y se terminó el problema de la contaminación ambiental. Miren qué fácil. ¿Está? ¿Se va entendiendo un poquito esto? Sí. Una reacción química no se da siempre. Hay reacciones que son comunes en la naturaleza. ¿Alguien vio, por ejemplo, si va a la costa, ¿sí? ¿Qué pasa con el hierro cuando se deja a la intemperie? ¿Qué le pasa? Se oxida. Encima la salitre del mar, ¿sí? Aumenta la oxidación. El medio salino la aumenta, la acrecienta. ¿Sí? Son reacciones naturales. La manzana, si yo dejo una manzana afuera de la heladera, ¿qué le pasa? La corto. O sea, si está entera no pasa nada. La corté por la mitad y la dejé de arriba de la mesa. ¿Qué le pasó? ¿Cómo se puso? Se oxida. Se oxidó. ¿Se entiende? Son reacciones químicas. ¿Se va entendiendo? Más o menos. Bien. Vamos a la lectura, a ver qué leyeron. De biología, una cuestión de formas. Ahí habla de las diferencias y las semejanzas que hay entre una bacteria, un árbol y un hombre. ¿Qué les parece? A ver, ahora les dejo la palabra a ustedes. Kansas es que todas tienen los procesos metabólicos vitales para la vida, o sea, vitales. Sí, eso es una semejanza. Reproducción Claro. y... La diferencia es el cómo lo hacen, o mediante qué órganos o tejidos. Claro. ¿Qué aparato entra en juego? En las bacterias, ¿podríamos hablar de aparato? No. 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 Son unicelulares. ¿Está? No.
¿Está? No, está bien, no, aclaro nada más. Piensen esto. Cuando hablamos de bacterias, son microorganismos, pero son, cada una de ellas es individual, independiente, ¿sí? Y se puede reproducir a sí misma, por fisión binaria, ¿sí? En cambio, una planta y un hombre son pluricelulares, ¿sí? Tienen órganos ya. ¿Se acuerda que dijimos la raíz, el tallo, las hojas, etcétera? Son órganos. Los frutos son órganos. Bueno, órganos de una planta. Tiene vascularización, que quiere decir que el líquido se mueve a través del xilema y el floema y hace de que el agua pueda llegar a las hojas, ¿sí? Para que no se marchiten, ¿bien? Y que algunos desechos también se puedan eliminar de la planta. Respiran, las plantas respiran, ¿no? Toman el oxígeno del ambiente por los estomas. ¿Sí? No tienen pulmones, ¿sí? Pero respiran. La respiración no es solamente, porque cuando uno habla de respiración, habla de un mecanismo que a veces en la mente me dice, yo estoy respirando. En realidad estoy inspirando y expirando. Inspirar es entrar el aire a los pulmones, ¿sí? Y expirar o exhalar, por eso espirometría, es sacar el aire de. Cuando yo voy a hacer una espirometría, ¿qué hace? Me pongo en un tubo y hago y soplo, para ver qué capacidad pulmonar tengo. ¿Está? O sea, nosotros lo que hacemos es inspirar y expirar, la respiración se da a nivel celular. Exactamente. Cuando habla de respiración, generalmente es la respiración celular. ¿Qué quiere decir? ¿Que las células respiran? No. Que intercambian oxígeno con dióxido de carbono justamente para oxidar los nutrientes. Esa es la respiración celular. Que lo vamos a ver en metabolismo cuando veamos las materias. ¿Sí? ¿Algo más de lo que hayan leído? A ver que les suene a ruido, que necesiten preguntar del relato. ¿Qué pasa con los ácidos nucleicos? A ver ahí. ¿Qué es lo que pasa? Tema muy controversial hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa con los ácidos nucleicos? En cuanto a su importancia en el metabolismo, o no, a nivel celular. En el genoma. Ah. Entonces, cada especie tiene, ¿se acuerdan lo que yo les dije? Un genoma que es propio. ¿Sí? La especie humana tiene un genoma que es propio, que es actual. Si yo me voy al hombre neandertal y tendría otro genoma. ¿Sí? El genoma tendría diferencias. Si yo tomo, por ejemplo, el registro fósil de un hueso de un hombre de hace muchísimos años y lo comparo con el ADN nuestro y va a haber diferencias. ¿Sí? Y si comparo el de hoy con un hombre del futuro, puede haber diferencias. ¿Sí? Que tal vez son puntuales, pero puede haber genes distintos, genes que están mutados, etc. La mutación la mutación es el motor de cambio. ¿Sí? Las especies han evolucionado gracias a justamente cambios en el genoma. Sí, pregunta. No, o sea, si hay cualquier tipo de evolución, hay un cambio de genoma. O sea, sí o sí una cosa está atada a la otra. Y la evolución según la teoría darwiniana estamos hablando. Hoy en día Darwin tiene ciertas aristas, ciertas espinas ahí en la evolución, en la teoría de la evolución, perdón, que por ahí hay ciertos detractores que hablan de que puede haber saltos, ¿sí? No todo es tan digamos, tan paulatino y tan lento, sino que puede haber saltos en la evolución. Igualmente es la teoría contemporánea, ¿no? La teoría que está en boga. ¿Sí? ¿Y la mutación puede ser desfavorable? Y sí, genes letales. ¿Sí? ¿Sí? ¿La mutación qué es? Es un cambio en una secuencia génica. Eso es una mutación. Cuando la mutación se da en un gen sin sentido, no pasa nada. Nosotros tenemos, chicos, muchísimo ADN. Demasiado. ¿Sí? Que se dice ADN basura, porque no sirve para nada. La idea es que sí que sirve, porque una mutación, porque hay mutaciones, ¿sí? En un gen que no sirve para nada, no pasa nada. En cambio, una mutación en un gen que sirve, gen de la insulina, tenemos diabetes. ¿Está? Cuando te referís a esto teorías más contemporáneas en cuanto a los saltos en la evolución, sí. Como si hubiesen quedado pedazos, por así decirlo, digamos, no sé, la evolución de un organismo.
durante un tiempo evoluciona con ciertas características y quizás se da a un organismo más evolucionado y ese quizás se extingue, o un salto directamente. No, cuando hablan o sea, las teorías saltacionistas hablan de que, por ejemplo, de que esta divergencia filogenética que va desde un ancestro común a muchos, ¿sí? A veces tiene partes en las cuales no encajan, porque el registro fósil no te puede probar que de este organismo se surgió este otro organismo, ¿está? Cuando Darwin propone la teoría del origen de las especies, la propone en base a, si ustedes se acuerdan, han leído algo, en las Islas Galápagos, los pinzones, por ejemplo. Cuando él llega a Tierra y llega a los ornitólogos y le muestra ejemplares, él le dice, mira, todos tienen el mismo aspecto, pero evidentemente han cambiado por el ambiente, porque unos comían fruta, otros comían insectos, ¿entiende eso? Entonces, si no hay una cadena evolutiva que te dé que el registro fósil te pruebe esto, ellos hablan de saltacionismo o posdivergencia, en el cual puede haber ciertos errores en la teoría darwiniana, ¿sí? Es más, hoy en día se habla del ADN foráneo, como que el ADN puede no ser, ¿sí?, de origen terrestre, como que el ADN puede haber venido de afuera, pero bueno, hay que probarlo también a eso. El ADN es una molécula que tiene ciertas particularidades que le son comunes y propias, lo han leído en el texto, porque si yo me fijo en el ADN de una bacteria, de una planta y de un ser humano, el ADN es el mismo. Hay cambios, obviamente, en los mecanismos de replicación, porque hay otras enzimas, porque es mucho más evolucionado a nivel las enzimas que replican el ADN son más evolucionadas en los humanos y en las plantas que en las bacterias, pero el mecanismo de replicación es el mismo. ¿Sí? Sí, o sea, si existe el ADN, tarde o temprano se puede llegar a un organismo más complejo. O sea, evidentemente, yo se acuerdan que les dije, la vida comenzó en el agua. ¿Por qué? Porque prácticamente el globo terrestre estaba cubierto por agua. Las grandes lluvias que apagaron, ¿sí?, esas corrientes de fuego que inundaban la Tierra, ¿sí?, hicieron de que oxígeno e hidrógeno se formaran en la atmósfera gracias al sulfuro de hidrógeno, etcétera, y bueno, se enfrió. Y al enfriarse después comenzaron a emerger los continentes, ¿sí? La Pangea, Gondwana, Eurasia, entonces comenzaron a separarse. ¿Sí? Y eso dio a origen a que las especies evolucionaran justamente fuera del agua. Otras volvieron al agua, ¿no? O se quedaron en el agua, no se sabe todavía. Se supone que los grandes mamíferos marinos, las ballenas, las orcas, los cetáceos, todos estos volvieron o se quedaron en el agua porque son mamíferos, respiran aire. ¿Está? Tienen pulmones, como nosotros, igual. Un delfín es igual a nosotros en ese sentido. Tiene pulmones y respira aire a través de ese orificio que tiene en la parte superior. No son peces. ¿Tá? Los peces tienen otra forma de respiración que son las branquias, totalmente distinto. Es un mecanismo de contracorriente en el agua que lo que hace es separar el oxígeno del agua, nada más. Pero un delfín tiene que subir a la superficie y, ¿sí?, cambiar ese intercambio del oxígeno con el medio ambiente, como si ustedes tuvieran un snorkel, igual. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Pero fíjense que hay cuestiones que son muy parecidas, ¿sí?, similares, que evidentemente hacen de que sean organismos vivos. Esa es la idea. Son organismos vivos, tienen vida, se reproducen, se desarrollan, necesitan estas tres condiciones: autorreproducción, autoconservación, ¿sí? ¿Y la otra cuál era? Autorreproducción, autoconservación, ¿y la otra? Vamos. Autorregulación. Y autorregulación. Las tres palabritas que tienen que acordarse. ¿Sí? Si no, no está vivo. Por eso los virus no están vivos. Son parásitos intracelulares obligados. Necesita una célula para poder duplicar su progenie. Si no, no pueden. Fuera son inertes, como los gases nobles. Bien. Nos quedan 7 minutos. Les voy a proponer ahí. Si van a la página anterior, o sea, no salgan del Zoom, por favor, no salgan del Zoom. ¿Sí? No salgan de acá. Sí, escucho. Una duda. Sí. Autorregulación, autorreproducción y... Autoconservación. Ah, eso. ¿Está? Las tres. Bueno, miren.
Van a tener un cuestionario, ¿sí? Es calificativo, pero no se asusten, ¿sí? No tengan miedo. Voy a compartir pantalla, lo voy a mostrar. O sea, si van a la página donde estaba el link, clase 2 de marzo, material de lectura, y abren biología, una cuestión de formas, ¿sí? Y directamente, espere que le voy a cambiar. Le puse mal el horario, yo lo corrijo, esperen un segundo. Editar ajustes, ya estoy, Si no lo van a poder No me hacer. aparece nada abajo de material de Pará. lectura obligatoria. No, Todavía no está, se cerró. Perdón. ahora. Pará porque yo me parece que le puse mal la hora. No, ¿por qué? Porque lo pensaba hacer al principio y cambié la didáctica de la clase yo en el momento. Vamos a ponerlo, son las 12:24. No importa, si me paso el tiempo no se preocupen. Vamos a ponerlo 12:25 y les vamos a dar 12. Este laburito que hago yo lo tenemos que hacer todo el tiempo. Es parte de la tarea docente. Y de la pandemia. Yo igual lo hacía esto antes porque yo las materias ya las tenía en plataforma. Bien. Si no me equivoco, espero no equivocarme. Editar. Mostrar. Ahí les tiene que aparecer. ¿Sí? Sí, Entran ahí acá, está. así se acostumbran. Entran acá. ¿Sí? Y ahora le dice, intenta resolver el cuestionario ahora. Vamos. Empiecen a hacerlo. Tranquilos, ¿eh? Profe, disculpa, no lo puedo encontrar. No me aparece nada. Debajo del link, pon F5. Acá está. Gracias. Siempre con F5 reflejan pantalla, siempre. Muchas gracias. No, de nada. Y acá me va a quedar la asistencia, ¿sí? Acá preguntan, no, háganlo ahora, no importa lo que, háganlo ahora, no se preocupen. Pero empiezan a acostumbrarse a la forma de los cuestionarios porque es la forma de evaluar que tenemos. Tenía opciones, profe, yo me quedé pensando 10 minutos cada uno. No importa, dale. Sigan, vamos, no importa. Esto es como el entrenamiento. ¿Uno entrena para qué? Y para tratar de mejorar, ¿no? ¿Puede ser que en alguno vayan más de una? Puede ser. Así es. No me acuerdo, la verdad.
¿Y cómo hacemos para poner? Porque a mí me agarró la misma duda, pero no me dejaba. Pará. Déjeme revisarlo porque no me acuerdo. A mí sí me dejaba poner más de una, ¿eh? Depende, si la pregunta tiene varias Claro. respuestas, sí. Tiene Ah, a que mí decir, tampoco, si no le me dice dejaba. seleccione una, es una sola. ¿Sí? Si dice seleccione una, es una sola. Y creo que todas dicen seleccione una. ¿Eh? Sí, hay una sola. ¿Eh? A ver la primera, espera. No. La que dice cuáles son las moléculas pueden captar la luz, dice seleccione una o más de una. ¿Está claro? Profe, Sí. una pregunta. La de Sí. las moléculas que captan luz, ¿esa la vimos en alguna parte de la clase? Puede Porque que no sí, la puede que recuerdo. no, no importa. Ustedes, Ah, bueno, dale. Listo. no importa, no importa. Ahora no se preocupen por equivocarse ahora. Yo lo que quiero es que se fogueen en el tipo de cuestionario, en eso. No se preocupen por la nota. Es anecdótica. Fíjense que tienen un tiempo ahí abajo, un relojito, ¿lo ven? Que les dice el tiempo, es como un contador, una cuenta regresiva. ¿Mm? Eso es importante también que lo tengan en cuenta, siempre. Profe, ¿cuántas? ¿Eran 10 o eran 15? Me parece que 10. 15 minutos. No, sí, 10. 15 eran Bueno, listo. minutos y 10 son las preguntas. Sí. Después, ¿qué hago? Una ¿Lo vez que cierro? terminan, enviar y terminar. Enviar todo y terminar. Exactamente. Listo, profe. Ahí Bueno, lo mandé. dale. No se vayan, ¿eh? Igual se puede saber la nota. Ahora, ¿Te esperen. paso? No sean impacientes, chicos. Esperen. Bueno. Termínenlo y ahora después lo vemos. Lo resolvemos entre todos, lo vemos y ya. Yo le dije, en este no importa la nota, es el proceso nada más. Lo que quiero que vean, nada más. Quiero que lo vean más como una autoevaluación y un proceso de evaluación que como una evaluación en sí, ¿sí? Eso es lo que me interesa. Profe, le hago una consulta. Decime. Porque yo me sumé esta semana. Sí. Y ahí estuve viendo, ya todo el material que vos subiste, todo lo estuve leyendo. Sí. Y estoy completando todas las actividades que vos habías dejado. Uh-huh. ¿Hay que mandártelas o nos las no, quedamos nosotros? No. Las actividades son para ustedes, por eso yo hago estas evaluaciones y estos pequeños, iconos en clase para que vean y entiendan qué es lo que es necesario. ¿Sí? Bien. Perfecto. Profe. Sí. ¿Viste en la imagen de las dos células? Sí. Que hay 3 opciones. Sí. Es, una opción para cada una, son 2. Exactamente. No, son Pero me 3. dice que está incompleto.
Hay 3 células. ¿Lo dejo así? Hay 3 células, ¿eh? Ah, me aparecen 2. No, tendría que ampliar la pantalla. ¿Estás con un teléfono? No, pasa que hay una No. que se ve como a la mitad. A mí me pasó lo mismo, pero Puede ser. Hay Con una- control, ponete la tapa, la cantidad de actividades. si apesás control menos, la pantalla, o sea, digamos, la cámara que tenés de fondo de la pantalla se achica, se comienza a achicar. Control más, la agrandás. Como hacer un zoom, ¿sí? Negativo o positivo. Fíjate, si ve que control menos te aparece todas las células, pero son 3. Cuando terminamos, ponemos enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar, exactamente. Listo. Les va a Ahí lo pasar, mandé, profe. cuando hagan un examen, que vieron ese tiempito que tienen ahí, si se pasan del tiempo, o sea, si llegan al límite, se envía automáticamente. No es que pierden lo que están haciendo. Termine y ahora lo revisamos. Una vez que termine, yo comparto pantalla y lo revisamos punto por punto. Yo ahí terminé, ya lo mandé. Bien. Sí, yo estoy revisando. Vieron que la semana pasada teníamos un crucigrama, hoy tuvimos esto. Son distintas actividades que nos propone la plataforma para poder evaluar, ¿no? Profe, yo ya terminé, pero no pude responder la de los gráficos, No la 6. importa, no importa, no importa. Bueno. Ahora la vamos a ver, esperen. Estoy esperando que terminen para ya mostrar el examen entero, ¿sí? Bueno. No se vayan.
¿La clase la va a subir, profe? Sí, 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 sí. Ah, Después más tarde, piense que tarda, como es 1 hora y pico de clase, casi 2 horas, va a tardar en subir a YouTube, pero sí, siempre subo el link. Lo van a tener listo, gracias. ¿cómo se llama? En la red, sí, queda, siempre. Creo que ya estamos, faltan 2, 3, 4, 5. Bien. ¿Alguien quedó sin terminar? Creo que no. A ver. No, uno solo. ¿Están todos, no? No, falta uno. Acá están todos. Nicolás, ¿terminaste? Porque no me aparece en curso todavía. Yo, Nicolás Brusatori, sí. Sí, ¿por qué Sí, no? terminé. ¿Pusiste enviar y terminar? Sí, me apareció para esperar. Porque no me Enviar todo. aparece. Sí, porque no me aparece. Te refresqué A ver. 5 veces la pantalla. Fíjate, a ver. Porque te quedó abierto el cuestionario. No sé por qué. Fíjate de haber puesto enviar y terminar. Sí, hace más o menos 10 minutos que puse Sí, por enviar eso, todo. pero no me aparece finalizado. Bueno, no importa, no te hagas problema. Después de última saco el puntaje por lo que tenés ahí. Bueno, comparto pantalla para ver. Vamos acá. ¿Se ve? ¿De fondo? Vamos a tomar cualquiera, no importa. No importa. Ahí se ve. Ahora sí. No importa el Sí. puntaje, no importa. ¿Sí? Bien. Cualquiera. No importa el apellido ni el nombre. Bien. Decía, en las plantas la energía, ¿se ve lo que está de fondo? Proviene de la luz solar. ¿Sí? Fíjense que dice seleccione una. La energía no proviene del agua, no proviene del suelo, no proviene de los nutrientes que ingiere, porque no es heterótrofo, es autótrofo, ¿sí? Y tampoco proviene del aire, solamente proviene de la luz, ¿sí? El ADN se organiza en estructuras filamentosas denominadas cromosomas.
La ciencia que estudia el funcionamiento celular es la fisiología, es verdadero. Por eso la fisiología es la función. En relación a las células de los organismos procariotas, la transcripción y traducción se realizan en el citoplasma. Es verdadero. ¿Son todos autótrofos? No, es falso. Son heterótrofos. ¿Sí? Hay algunas especies de organismos procariotas que son autótrofos, las bacterias cianofisias, por ejemplo. No poseen núcleo, es verdadero. ¿Cuál de las moléculas puede captar la luz? ¿Sí? Las que pueden captar la luz son la clorofila, que es la más conocida de todos, ¿sí? La rodopsina y la bacterioclorofila, que está en bacterias. No importa, acá están preguntando algo en el chat. Esperen que no lo puedo. Díganlo porque no puedo abrir el chat y tener esto a la vez. No sé por qué no me da. Preguntó si se escucha porque ella no escucha. ¿Escuchan los demás? Sí. Bien. Sí. Bien, igual vayan viendo acá lo que está. Acá está la respuesta correcta. La clorofila, Profe, la una rodopsina. pregunta. Sí. ¿Cuál era la clorofila? La clorofila rodopsina y- está en las plantas, es la que tiene dos fotosistemas, el 1 y el 2, y es la que capta la luz y transforma esa energía en energía química. ¿Sí? La rodopsina también está en las plantas y está en bacterias, y la bacterioclorofila directamente está en bacterias, en las xenofisias. ¿Sí? Igual Pero esto- en el nombre no está, profe, también la ¿Cuál? rodopsina. La rodopsina, sí, sí, también. Ah. ¿Sí? Es la que capta la luz en los bastones del ojo, ¿sí? ¿Sí? Bien. Los humanos comparten el mismo genoma. El genotipo no, porque el genotipo es distinto en cada uno de nosotros. Únicamente, yo se acuerdan que los dije, es igual entre gemelos univitelinos. Y el fenotipo es la forma en la que se expresa. Dos seres humanos podemos tener, salvo los gemelos univitelinos, que tienen el mismo genotipo y por eso tienen el mismo fenotipo, son iguales. Pero entre mellizos comparten genoma, no comparten genotipo y obviamente tampoco comparten fenotipo, porque son distintos. Son dos bolsas que forman dos individuos totalmente distintos. Bien, esta O era sea una que sí serie. o sí los que comparten genotipo comparten fenotipo, o puede ser que no. Generalmente sí, porque salvo que haya alguna mutación en alguno de ellos, es raro, ¿sí? Vos en dos gemelos, ¿sí? Son exactamente iguales, pero si uno se expone, por ejemplo, que sea una radiación, puede generar células cancerosas y el otro no, ¿se entiende esto? No necesariamente, ¿está? No necesariamente si uno tiene un carcinoma, el otro lo va a tener, ¿está claro esto? Porque, a ver, por eso hoy en día se estudia más la proteómica que la genómica, porque en realidad el individuo es su acervo génico y el medio ambiente, ¿está? Bien, esta es una célula animal, esta es vegetal, tiene pared, y esta es una bacteria. ¿De acuerdo? El hombre y un árbol son organismos pluricelulares, lo tenían en el párrafo, es verdadero. Complete la siguiente tabla. Conjunto de células con la misma función, tejidos. Células bacterianas muy poco evolucionadas y sin núcleo, procariotas. Pro quiere decir antes y cariones núcleo, o sea, antes que apareciera el núcleo, o sin núcleo, que es lo mismo. Las plantas y los organismos completos, como el hombre, poseen este tipo de células, eucariotas. Esto lo tenían en el informe, en el PDF, ¿sí? De biología, una cuestión de formas, de ahí lo saqué. Entre individuos de la misma especie, la diferencia radica en el genoma particular de cada uno, no, es falso. La diferencia entre individuos radica en el genotipo, no en el genoma. El genoma es el mismo. Bien, era eso todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pregunten ahora. ¿Alguna duda? Fíjense que este es el mecanismo por el cual yo creo que durante toda la primera parte del año se los va a evaluar de esta manera, porque no hay otra forma, ¿sí? Hasta que vuelva la presencialidad en algún momento. ¿Sí? Fíjense que para aprobar corresponde al 60%, van a ver que en la materia nuestra es igual, ¿sí? Esto corresponde al 4 y de ahí para arriba. Igual para este examen no se hagan problema por el puntaje, ¿sí? Ya después sí, cuando tengan
el examen de ingreso, ahí sí tenemos que empezar a afinar un poquito más el lápiz. Por ahora estamos en la etapa de aprendizaje y evaluación, que repito, la evaluación no solo es para ustedes, también es para nosotros, ¿sí? Uno generalmente evalúa y autoevalúa, que es lo que se debería hacer, ¿no? Vamos a dejar de compartir. Bien. La asistencia, quédense tranquilos que me quedó en el cuestionario, ahí tengo toda la asistencia de ustedes, y bueno, nos vemos mañana, ¿sí? Mañana voy a empezar con célula. O sea, que si quieren leer del módulo que yo les dejé, empiecen a leer la parte de biología celular, ¿sí? Organelas, tipos de células, etc. Sobre eso va a tallar el PowerPoint, ¿sí? Así que nos encontramos mañana a las 11, otra vez. Bueno. ¿Sí? Genial, gracias. Hasta mañana, chicos. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Chao, nos vemos. Hasta luego.